Buenas tardes, buenas noches, estoy encantada de estar con vosotros aquí de nuevo, otro otoño en este especial evento que celebráis cada año. Estoy un poco triste por no poder estar con vosotros, pero me alegro de las nuevas tecnologías por las que nos podemos juntar, aunque sea a través de las redes sociales. Doy gracias al equipo de preparación de este evento y también a su pastor, al pastor, por la invitación de nuevo. Me han asignado un tema, que es un tema que viene excelente para los tiempos que estamos viviendo. Se titula Seguridad en tiempos de fragilidad. Seguridad en tiempos de fragilidad. Y tengo que decir que nunca antes, como en este año 2020, las personas en este pequeño planeta Tierra hemos experimentado lo frágiles que somos, ¿verdad? Llevábamos muchos años, siglos, diría yo, pensando que éramos imparables en descubrimientos científicos, imbatibles, fuertísimos. Creíamos que podíamos hacerlo todo y mucho más. Pero desgraciadamente en marzo de este año se nos derrumbaron todos los pilares que nos hacían pensar que éramos todopoderosos. En los meses de confinamiento domiciliario, aunque fueron muy duros, la canción del famoso dúo dinámico Resistiré nos recordó a los más mayores tiempos mejores, tiempos pasados, pero también nos generó cierta esperanza a todos en nuestra fortaleza. Llegamos a pensar que todavía quedaba mucha fuerza dentro nuestro y que venceríamos al coronavirus en pocos meses. Los políticos nos animaban a pensar que era cuestión de unas semanas. Pero al ir pasando los meses y las quincenas alargándose hasta el infinito, las voces desde los balcones y las ventanas se han ido silenciando. Y los sanitarios, que aplaudíamos todos los días desde las ventanas con razón, ahora nos piden silencio y con razón, para poder seguir trabajando cuando ya no quedan fuerzas. Creo que cada día nos sentimos más indefensos y más frágiles, y mucho más las personas mayores, sobre todo cuando nos dicen sin parar, esto va para largo. ¿Para largo? ¿Sabéis lo que implica esa frase para personas de 80 años, 90 años? Ya no quedan años. Esos años que nos dicen que puede ser para largo, puede ser el total de la vida. Y no quieren vivir así, no quieren vivir sin abrazar a sus nietos, sin abrazar a sus seres queridos, sin reunirse en la mesa. Todos podemos entrar en depresión, no solo los mayores, también los jóvenes, que desgraciadamente están siendo mucho más atacados por la pandemia en esta segunda ola. Pero no solo la enfermedad lo que nos fragiliza estos días, sus consecuencias están siendo devastadoras. El ascensor social también nos está siendo muy duro, nos está haciendo sentir muy frágiles. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la clase media se está empobreciendo por minutos y va desapareciendo a la vez que los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y además, una buena parte de la mencionada clase media está añadiéndose al grupo de los pobres. No hay que mirar más allá de las colas para buscar comida, como nunca antes. No solo de personas inmigrantes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo que se han quedado sin trabajo, tienen que ir a morir a esas colas para alimentar a sus hijos. El ascensor social del que os hablaba se está polarizando entre dos extremos, dejando un vacío en el medio. Tenemos los ricos y los pobres. Y en todo eso debo hacer una mención muy especial a los jóvenes de esas clases medias, que con sus más y con sus menos iban estudiando, sacando sus carreras. Han pasado al subterráneo de la economía, generando un gravísimo problema socioeconómico.
y personal. No es solo estadísticas, son personas. Porque no pueden mirar al futuro, como años atrás, cuando sus padres esperaban que esos hijos, que éramos nosotros, vivieran un poco mejor que ellos y tuvieran algunas posesiones más que ellos. Eso se acabó. Los jóvenes de la presente generación, con gran preparación, mucho más alta que la de sus padres en general. He estado en la universidad trabajando por años. Nunca las aulas han estado tan llenas de clase obrera, trabajadora, pero que se podían permitir hacer sus carreras. Hoy no tienen trabajo, y algunos, ya con hijos, viven de lo que los padres, es decir, los abuelos, les pueden dar. Se están repartiendo las herencias en vida para que hijos y nietos puedan sobrevivir. Por lo tanto, tenemos un escenario muy oscuro. Esto genera gran desesperanza y psicólogos y psiquiatras estamos muy ocupados y muy preocupados porque la desesperación está dejando unas huellas terribles de las que será difícil que la sociedad se recupere a corto o a medio plazo. Ya no me atrevo a decir a largo plazo. Los suicidios están aumentando y entre los muchos que han muerto y los que están quedándose sin vida debido a no tener trabajo y por lo tanto sin medios de subsistencia, la sensación de fragilidad e indefensión está más servida que nunca entre nosotros. Pero quizá debemos hacer una reflexión. ¿No nos habíamos dado cuenta antes de que el ser humano es frágil por definición? ¿Es que solo al pasar por un hospital o una residencia de ancianos o por un periodo de escasez o por las muertes miles de seres queridos, no podíamos intuir antes de la pandemia la realidad de la fragilidad inmensa del ser humano? Ahora parece que estamos aterrizando, y lo digo con tristeza. Cada vez somos más conscientes de que somos frágiles, con muchas posibilidades de enfermar y morir, pero que además vivimos en un mundo enfermo, caído y destrozado por nosotros mismos. Qué pena lo del cambio climático, qué pena que países tengan que estar sufriendo horrores por ese cambio que nosotros mismos hemos producido. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no somos fuertes ni lo seremos nunca. Y digo una frase importante: si la fortaleza no nos llega desde el exterior. No somos fuertes, no somos imbatibles, ni lo seremos nunca, si la fortaleza no nos llega desde el exterior. Después de tantas cosas negativas que he dicho, ¿qué quiero decir con eso del exterior? Pues algo muy profundo, pero a la vez muy sencillo. Te quiero hablar de un ser que vino desde fuera. Ese ser se llama Jesús. Y muy pronto vamos a celebrar de forma muy distinta su venida. Uno de los motivos de esa venida a esta tierra tenía que ver con darnos fuerzas para que pudiéramos seguir viviendo aquí, en este lugar, en un sentido tan hermoso, porque nuestro planeta es bello, hermoso, y a la vez tan horroroso, tan terrible, con tanto dolor, con tanto traslado de masas yendo de un lugar a otro para encontrar un lugar donde vivir, donde los hijos quedan abandonados o extraídos de sus propios padres, donde la enfermedad hace estragos. Pero Jesús vino a esta tierra, a la misma tierra, con el mismo dolor, para darnos fuerzas, para que pudiéramos vivir aquí nosotros, siguiendo el ejemplo de Él. Vino para que, a pesar de las circunstancias adversas, pudiéramos decir, como dijo años más tarde de la venida de Jesús el apóstol Pablo. Él dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte,
porque se manifiesta en mí el poder de alguien que vino de fuera, el poder de Cristo. ¿El gran apóstol Pablo se sentía frágil? Pues sí, como tú y como yo, porque pasó mucho más que tú y yo. Pasó por cárceles, por azotes, pasó por ser perseguido, pasó por lo más terrible que el ser humano pudiera imaginar. Y curiosamente el apóstol, en su carta a los Efesios, pide a los creyentes en aquella ciudad que orasen por él, porque él era consciente de que necesitaba ayuda para vivir en este planeta. Y además, en este planeta, para ser ejemplo, modelo y portavoz y testigo de aquel Jesús que del que iba a predicar en esta tierra. Vivió en el primer siglo, donde era muy fácil que los cristianos fueran perseguidos, mucho más que hoy, aunque hoy también se da la persecución. Esa demanda de Pablo nos da ejemplo de humildad de un gran hombre. Y os digo una cosa, es mejor aceptar la realidad de nuestra debilidad, ser humildes, ante todo y sobre todo, con aquellos que nos aman de verdad. Del gran soberbio, del que cree que es muy fuerte, en un sentido, hoy hay mucho que hablar de él. Lo que pasa es que no nos da tiempo. ¿Dónde hemos ido a parar? He visto caer torres, grandes empresarios que han cogido la enfermedad y online me decían, Esther, he vivido mal, he vivido muy mal. Pero vuelvo a San Pablo. Pablo amaba a los efesios y los efesios le amaban a él. Se cumple la frase de Pablo o Paulo Coelho cuando dice: el amor más fuerte es aquel que puede mostrar su fragilidad. Quizá esta pandemia va a ser terrible, pero si nos sirviera para hacer esto, para mostrar nuestra fragilidad entre los que nos aman. Un escritor japonés dirá: los corazones humanos se unen no solo en la armonía, se unen mejor herida con herida, fragilidad con fragilidad. ¿Cómo se ha de unir el cuerpo de Cristo hoy? Fragilidad con fragilidad. Por lo tanto, os dejo unas primeras recomendaciones prácticas. Primera, aceptar nuestra debilidad, porque luchar contra esa realidad es inútil. Porque puedes mantenerte un tiempo, pero llega el tiempo que se te acaba. Segundo, saber que necesitamos a los demás y que nos fortalecemos cuando tenemos relaciones interpersonales fuertes, en amor, en benignidad, en mansedumbre, en humildad, en el cuerpo de Cristo. Porque estar ahí, de alguna forma nos unimos a ese Jesús del que vamos a hablar. Por lo tanto, volvamos por un momento a Jesús, pero antes tengo que ir para atrás. Después de la creación del mundo, la tierra fue tocada por el mal. La desobediencia y el pecado hicieron su aparición. Pero desde la eternidad, desde antes de la creación, había un plan de rescate para la humanidad que había quedado o que quedaría herida de muerte por el pecado. La frase que acabo de decir la he dicho muy rápida, pero es imposible que la entendamos. Que había un plan de rescate antes, que alguien vendría desde fuera a rescatarnos. Solo lo podemos aceptar por fe. No pretendamos entenderlo, porque somos finitos y estamos hablando de algo eterno, infinito. Jesús, Dios encarnado, por lo tanto un ser infinito, vendría desde fuera para trasladar del reino de las tinieblas, donde estábamos metidos, sumidos, al reino de la luz, a aquellos que quisieran aceptar su venida, su muerte y su resurrección, acogiéndose a la cruz para encontrar salvación
y fuerzas para vivir. En ese estado, en el reino de la luz, los cristianos podemos estar mucho más seguros que antes en el reino de las tinieblas, no por la fuerza que tenemos nosotros, sino por la fortaleza de la que nos hablaba el apóstol Pablo y que la encontramos solo en Cristo. ¿Recuerdas? Cuando soy débil, entonces soy fuerte porque se manifiesta en mí el poder de Cristo. Y eso nos lleva además a estar bajo la protección del Padre Celestial, que pasa a ser nuestro castillo y nuestra roca fuerte. Esa roca fuerte se hace especialmente importante cuando entra la muerte en escena. La muerte entra, como recordáis, en Génesis a causa del pecado, y ahí llega la verdadera fragilidad para el ser humano. Francesc Miralles, en su obra La fragilidad de la vida, dice: la consciencia de lo frágil que era morir me erizó la piel. Me impresionaba que la frontera entre la vida y la muerte fuera tan fina. Ahora nos hemos dado cuenta, mucho más que antes, de que esa frontera tan fina es así. Depende de si un virus nos ataca más a nosotros que a otros, o de si hay más o menos camas en los hospitales, o de si las UCIs están llenas o no, o de si quedan respiradores para todos, o de si nos pueden seguir cuidando los médicos si padecemos otras enfermedades. Todos, sin excepción, somos frágiles ante la muerte. Pero repito, Jesús vino para librarnos del miedo que esa realidad nos produce. Él venció a la muerte con su muerte. Vino para morir por nosotros y para que los que se quieran acoger a esa cruz puedan tener vida después de esta vida. Los que hemos aceptado a Jesús sabemos que después de años de fragilidad en esta tierra tendremos una vida mucho mejor, en la que ya no habrá más dolor ni más muertes. Recuerdo una compañera de trabajo a la que yo le explicaba esto. Un día me esforzaba en explicarle esto. Y ella era agnóstica y decía: yo tengo muchas dudas, Esther. Y le hice una pregunta, le pregunté: imagínate que yo tengo razón. ¿Qué habré perdido yo? Porque si las dos vamos a parar luego al sepulcro, ¿qué habré perdido yo? Se quedó mirando y me dijo: nada. Y en el supuesto que tú tengas razón, y en el supuesto que tú tengas razón, no sé si lo he dicho bien, en el supuesto que tú tengas razón, ¿qué habré perdido yo? Me habéis entendido, ¿verdad? Pero en el supuesto que yo tenga razón, y que hay otra vida y que Jesús vino a esta tierra a morir por mí, ¿qué habré perdido yo? Otra vez. Me miró y me dijo: Esther, tienes razón. Por si acaso, voy a tomar tu opción de creer en Jesús, por si acaso. Yo no lo creo por si acaso. Lo creo firmemente por fe, pero lo creo también por las innumerables pruebas que nos da la Escritura de que Jesús vino, murió y resucitó. Pero, amigo, por si acaso. Entonces, los que hemos aceptado a Cristo, sabemos que después de años de fragilidad y muerte en esta tierra, tendremos una vida mucho mejor, en la que ya no habrá más dolor ni más muertes. Me gustan mucho las palabras de Jesús, una de esas que quedan marcadas en la memoria para siempre. Dijo: me voy a preparar un lugar para vosotros, para que vosotros, cuando muráis, vengáis a donde yo esté, para que viváis a mi lado. Estoy haciendo una paráfrasis del texto. Pero lo que quiso decir Jesús es: yo voy a prepararos un lugar, para que al morir vengáis
a estar conmigo. ¿Piensas a menudo en lo corta que es la vida? Te dejo un párrafo del libro El príncipe de la niebla. El autor es Ruiz Zafón. Dice así: la vida del hombre se divide básicamente en 3 periodos. En el primero, uno ni piensa que envejecerá, ni que el tiempo pasa, ni que desde el primer día cuando nacemos caminamos hacia un único fin. Pasada la primera juventud, comienza el segundo periodo, en el que nos damos cuenta de la fragilidad de la propia vida y lo que es al principio una simple inquietud, va creciendo en el interior como un mar de dudas y certezas que nos acompañarán el resto de nuestros días. Por último, dice Zafón, al final de la vida se abre el tercer periodo, el de la aceptación de la realidad y, consecuentemente, la resignación y la espera. Y añado yo, ¿la espera de qué? Hay una respuesta única. La espera de la peor de las fragilidades, es decir, la muerte. ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu propia muerte? ¿Te fragiliza? Te dejo lo mejor que puedo dejarte. No consejos desde la filosofía o la psicología, por excelentes ciencias que sean, pero que hemos de reconocer que no tienen solución, ni para la fragilidad del ser humano, ni para su muerte. Te dejo algunas palabras de algunos personajes bíblicos que, siendo muy frágiles y habiendo pasado muchas penurias, encontraron su fortaleza en Dios. Empiezo por Moisés. Él diría: el Señor es mi fuerza y mi salvación. No tengo tiempo para decirte mucho más, pero él dijo muchísimas más frases, y los que voy a seguir también. Años más tarde, el profeta Isaías experimentó las palabras de Dios que le decían a él y te dicen a ti y a mí hoy: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Yo te daré fuerzas y te ayudaré. Es tremendo. No tengas miedo. No importa dónde estés, en el hospital, en la UCI, en la calle, en tu casa. No tengas miedo, yo estoy contigo. Yo te daré fuerzas y te ayudaré. Y aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerás, porque estaré contigo también. El poeta David escribirá: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Y las últimas palabras que he dicho también son de un salmo. Y el apóstol Pablo, ya mencionado, el que mencioné al principio, entendió que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. ¿Recuerdas? Llegamos pues a la conclusión de que no podemos hacer otra cosa que aceptar nuestra fragilidad, pero a la vez aceptar también que podemos contar con una fuerza que no surge de nosotros mismos, que viene de fuera y que puede cambiarnos la vida. Pero para poder gozar de esa fuerza tenemos que cumplir unos requisitos previos, sencillos, que te dejo. Primero, creer que Jesús, aquel niño que era Dios encarnado y que vino a la tierra con el propósito de morir para que nosotros pudiéramos vivir con fortaleza, y del que vamos a celebrar su nacimiento en breve, vino de verdad. Creer que Jesús vino de verdad, vino encarnado para morir por ti y por mí. Segundo, cogernos a su cruz con arrepentimiento por lo que somos y como somos, pidiéndole perdón. Tercero, aceptar su perdón, sabiendo que Él ha dicho que nos perdona de todo y que todos nuestros pecados los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Aceptar ese perdón con agradecimiento y confiar que su Espíritu Santo vendrá a morar a nuestras vidas como consolador y fortalecedor. Tercero o cuarto, confiar que más tarde o más temprano llegará el momento de nuestra muerte y atravesaremos la frágil barrera de la que hablábamos y pasaremos a estar para siempre con el Señor en un lugar que no podemos ni imaginar ahora, pero en el que ya no habrá más dolor, ni más clamor,
ni más muerte, porque las primeras cosas ya habrán pasado, y Dios mismo enjugará nuestras lágrimas y nos consolará para siempre. Estamos a punto de celebrar, como he dicho, una nueva Navidad. Esta va a ser muy diferente, y en un sentido con mucho más recogimiento que nunca. Y aunque os parezca raro, esto nos conviene, porque hemos pasado Navidades de las que tenemos que avergonzarnos un poco, ¿verdad? Comidas y bebidas. ¿Celebrando qué? ¿Celebrando qué? ¿De qué? Comidas y bebidas con vacío y vacío en el alma, porque no hemos sido conscientes de lo que estábamos celebrando de verdad. La venida al mundo del ser del que te estoy hablando, que vino a dar una nueva esperanza y fortaleza para que tú y yo, después de esas comidas y esas bebidas, no sintamos el vacío existencial tremendo nunca más. Claro que hemos de celebrar la Navidad, pero ¿reflexionamos seriamente sobre lo que estamos celebrando? ¿Tenemos muy en cuenta que la Navidad no es solo turrón y champán? Y compras y compras y compras, cuando 3/4 de la tierra están muriéndose de hambre. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Recuerdo un chiste que me explicaron. 2 señoras delante de un aparador de una tienda en el que había un pesebre. Era una tienda de ropa, pero habían puesto de adorno un pesebre. Y una le dijo a la otra: ¿querrán meternos la religión también en Navidad? Qué triste. No nos hemos enterado todavía que estamos celebrando la venida de Dios encarnado a este mundo. Por lo tanto, como decía un cantautor cristiano, Navidad no es solo fiestas, turrón y champán. Navidad para mí, decía él, es decirle a Dios que sí y gozar la vida eterna desde aquí. ¿Qué te parece? Piensa en todo esto, amigo.